Hola Juanlu, Buenas tardes. hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Se escucha muy bien, alto y fuerte. Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, un poquito cansado, yo creo que como todo el mundo, con esto del confinamiento, pero bueno, deseando que pase cuanto antes para volver a la rutina. Muy bien, ¿la familia bien? Imagino que todo es igual, ¿no? Sí. ¿La familia está bien? La familia bien, por suerte sí. Tanto la que tengo aquí como la de Málaga están bien, así que podemos darnos con un canto en los dientes. Muy bien, me alegro. Pues mira, si en cualquier momento se me escucha mal o lo que sea, me Sí, avisas y lo miramos a ver, ¿vale? Lo que pasa. sí, no te preocupes. Por ahora se te escucha alto y claro. Muy bien, pues mira, para todos nuestros seguidores, vamos a charlar hoy con Juan Luis González Gómez, conocido como Juanlu. Es exjugador de fútbol profesional, nacido en Málaga y donde jugaba en la posición de interior izquierdo, donde ha tenido una amplia trayectoria en equipos como Málaga, Almería, Alicante, Numancia, Real Betis, Albacete, Osasuna, Córdoba, Levante y Cayoni Griego. Mucha experiencia, ¿no? Demasiadas vueltas. Hemos estado dando vueltas por media España, pero al final bueno, para cumplir el objetivo y la satisfacción que teníamos todos de pequeñito, que era jugar al fútbol. Muy bien, pues mira, si quieres un poco para empezar, ¿nos podrías explicar un poco tus inicios como jugador, dónde empezaste, la motivación por empezar a jugar al fútbol de pequeño y tal? Pues sí, hombre, sin ningún problema. Yo empecé jugando en Melilla, una ciudad Sí, diferente bueno, el tema futbolístico había poco donde elegir y escoger, porque al final era una ciudad pequeñita. Y claro. bueno, ahí empezamos por puro hobby, al final por puro placer. Como le digo muchas veces a los pequeños, hay que empezar solo, la única preocupación que tienen que tener los niños es disfrutar. A día de hoy es verdad que los padres o los niños se siguen mucho más de lo que debieran, porque ven en televisiones cosas bueno, que es demasiado ostentoso para tener que llevar ese peso encima un niño, que es siempre el dinero, el coche y Claro. grandes coches. Entonces son cosas que bueno, que a un niño no hay que pecarlo con eso. Pero bueno, ahí empezó mi sueño en hacerse realidad, que era disfrutar en Melilla jugando al fútbol en un equipo que se llamaba Peña Real Madrid. Era de los pocos equipos que había, fíjate si había pocos equipos allí en Melilla, que me parece que éramos cinco o seis equipos, los Hostia, cuales teníamos que jugar cinco o seis vueltas, claro. simplemente para tener una media de partidos de, no sé, de 18 o 20 partidos y poder medianamente poder jugar contra, bueno, para tener Hacer mucho una liguilla, ¿no? correcto, para tener competición. Y bueno, y ahí estábamos bien, estábamos contentos. Lo que pasa es que mis padres tuvieron que marchar para Málaga y al venir para acá, pues aquí sí me firmó el Málaga. Aquí firmé en el Málaga, empecé en categoría de infantil B, cadete, infantil B, infantil A y cadete B. Y bueno, la ilusión mía era jugar al fútbol. Y yo lo que quería era jugar y competir todos los fines de semana. Nunca me iba contento a casa cuando jugaba 10, 15, 20 minutos. Y en el Málaga, pues bueno, no era titular indiscutible y al final, pues decidí salirme de la cantera del Málaga e irme a un equipo de barrio Sí. como era el Puerta Blanca, que ahí empezó a seguir creciendo mi desarrollo futbolístico y seguía jugando por pura distracción, por divertimiento puro y duro. De ahí pasé a un equipo curioso, en cuanto menos por el nombre, para la gente que no es de Málaga, perdón, que fue el Mortadelo. Allí estuve en juveniles y luego el último año juvenil ya me firmó el Málaga, División de Honor Juvenil. O sea, me tocó Claro. tocar todas las categorías, tocar cuando aquello se jugaba siempre en barro, por así decirlo, era el Vero. Y a partir de ahí, pues bueno, ya fue el periplo un poquito más semiprofesional, por así decirlo. Muy bien, mira, estamos viendo aquí, bueno, hay mucha gente que escribe, ¿eh? Te ponen aquí anécdotas de cuando ibas a la ciudad de Valencia y tal, te ponen aquí. No sé si lo vas leyendo. Bueno, voy mirando algo. Sí. Pues mira, ahora para empezar un poco, antes de empezar a hablar con tu carrera profesional, que tu inicio fue en el Alicante, si no me equivoco, No, podrías, ¿no?
No, el profesional fue el Alaurino. Bueno, era tercera división, un equipo de Málaga, pero bueno, ese fue el salto de juvenil a un mundo amateur. Ah, sí, es cierto, lo tengo aquí apuntado. ¿Nos podrías definir un poco cómo te definirías tú como futbolista? Un extremo izquierdo he sido siempre, creo que de muchísimo trabajo, rápido y con llegada a gol. Al Con una final, zurda de oro, ¿verdad? Yo me acuerdo. bueno, una zurda, dejémoslo en zurda. La verdad bueno, yo creo que siempre me ha gustado muchísimo ser muy ofensivo, ser un Eh, futbolista vertical y bueno, al final pues creo que he sido bastante sacrificado a la hora de ayudar tanto a mi lateral como al equipo en tareas ofensivas que a día de hoy pues bueno, los extremos son más ofensivos que de trabajo, por así decirlo. exacto. En el, Cuando tú empiezas a jugar y tal, y empiezas ya casi, antes de llegar a casi categoría semiprofesional, ¿en qué momento de tu carrera te das cuenta que puedes llegar a ser futbolista profesional? Yo, por suerte o por desgracia, lo he tenido claro siempre. Yo hay una cosa que cuento siempre, que es que mi madre me decía siempre que, bueno, me imagino que como casi todas las madres o padres, que eran muchos los llamados y pocos los elegidos. Pero Claro, bueno, en mi cabeza estaba siempre el que iba a ser futbolista profesional y hasta que bueno, tuve la suerte de dar el salto de tercera a segunda vez. Creo que eso es cuando realmente pues empiezas a ver un poquito ya más estás mundo, cerca, ¿no? más mundo profesional, ves que bueno, la liga de segunda división era por aquellos momentos más televisada, ya veías, bueno, veías que estaba todo un poquito más cerca. Cuando estás en tercera división, sin lugar a dudas, tienes la ilusión y la decisión de intentar llegar, pero bueno, siempre se ve de manera más lejana, por así decirlo. Pero cuando se da el salto a segunda vez, pues cuando ya ve equipos profesionales, ve jugadores que vienen de primera a segunda en esa categoría, entonces pues como que todo va un poquito más motivante para la hora de llegar. Claro, cuando tú debutas en segunda B, ¿con qué equipo es? Debuto en el Don Benito, un equipo de segunda B de Extremadura, pero una vivencia a la misma vez que bonita, porque oye, me dio la oportunidad de debutar en segunda vez, fue algo frustrante, porque me pilló muy joven, Claro, eh, no la conseguí disfrutar, para colmo fue una mala experiencia luego para que antes del mercado de diciembre me echaran por un acto que creo que fueron una decisión errónea por parte de ellos. Y bueno, y de todo se aprende y me tocó otra vez bajar a tercera división al Barro. Entonces pasé 2 años más o año y medio en tercera, en el Mármol Macael, y ahí fue cuando tuve la oportunidad importante y real de llegar a Almería, que es un equipo que estaba jugando por los playoffs para subir a segunda división. claro, en el momento que tú fichas por el Alicante, es en la temporada 2002-2003, ¿verdad? 2002, 2000, 2003, 2004. Pues es que esto de Google está más equivocado todo, la No, fecha, por eso te pregunto. no te preocupes. Sí, porque tengo aquí apuntado que fichas por el Alicante en la temporada 2003-2004 Correcto. y cuajas una muy buena temporada, que es cuando te vale para fichar por el Numancia de Soria. Sí, y no, te digo el por qué. Porque ya venía haciendo un año y medio muy bueno en segunda división. ¿Sí? Y por aquello entonces, la Almería en enero me ofreció renovar contrato y marcharme al equipo que yo quisiera en segunda vez, porque por aquello entonces no te podías ir a un equipo de la misma categoría, tenía que Claro. ser o superior o inferior categoría. Entonces, pues decidí rescindir en el Almería y jugármela como siempre he hecho, bueno, a confiar en mi trabajo y en mi suerte y en mis condiciones bueno, para firmar por el Alicante y tuve la fortuna de a los 2 meses de estar en Alicante ya me vino el Numancia para firmar un precontrato. Entonces, pues fue mucho más fácil porque no contó tanto, por así decirlo, esos 4 o 5 meses en el Alicante, sino que Claro, habían visto el año y medio anterior. Era un futbolista al fin y al cabo con 22, ya te 23 viene años, enseñando desde antes. correcto, y al final, pues por aquello entonces, como no había mucho dinero, creo que se fijaban más en jugadores de categoría inferior que futbolistas de talonario, como siempre he llamado yo.
Claro, una vez que fichas por el Numancia de Soria, es donde cuando debutas en lo que es en la máxima categoría del fútbol español, en primera, ¿verdad? Correcto. Ahí es cuando consigo el sueño, verse cumplido mi sueño en realidad, que fue el debutar en Primera División. Lo digo muchas veces a Claro. muchos amigos en Debe ser alguna que una otra para entrevista. Ahí es cuando realmente dices, bueno, se está cumpliendo el sueño, acabo de llegar. Dicen que lo más difícil es mantenerse, no llegar. Y ahí es cuando realmente pues ves tu objetivo que se cumple. Claro, El verte antes de empezar en el túnel vestuario en un Numancia Betis, pues estás mirando en el vestuario a los compañeros porque están metidos y centrados en el partido. Pero cuando echas la vista a la izquierda y ves a los Joaquín, Oliveira, claro, Sunsao, Prat, Juanito, Rivas, cuando ves a todos los futbolistas de primera de nivel, que ellos claro. se llevaban ya años consagrados, pues dices tú, hostia, esto es lo que yo quería, esto es lo que he soñado toda mi vida y con lo que al final, pues bueno, al final, pues con lo que uno sueña desde pequeño, el llegar a la élite. Claro, tiene varios goles importantes en varios clubes y en el Numancia precisamente conseguiste el primer gol del Numancia en la máxima categoría del fútbol español. Fue la temporada 2004-2005, si no recuerdo mal, y Sí, fue el primer gol de la liga de ese año. Es verdad que el año anterior, si no recuerdo mal, lo hizo David Beckham y todo en el vestuario pues bromeaban quién será el sucesor del goleador, el primer gol de la claro. liga, tal. Y oye, pues mira, tuve la suerte de conseguirlo y al final, pues bueno, quedará también bueno para el recuerdo algo anecdótico. Claro, tu debut fue entonces en casa contra el Betis, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo quedaste el resultado? ¿Te acuerdas? 1-1. Ahí tuve la suerte y la mala suerte de debutar en primera división, pero en el calentamiento me rompí. El Hostia, calentamiento noté que me había hecho una pequeña rotura, pero claro, lo tenía muy claro. El sueño mío de debutar en la élite en primera división no se podía quedar en una lesión en un calentamiento. Entonces, claro. no se lo comenté al míster, al técnico por aquel entonces, Francisco, y bueno, debuté, empecé cojo, por desgracia, notaba que cuando golpeaba la pelota en corto hacía cualquier carrera, pero Claro, claro. soñaba despierto y soñaba bueno, a ver si por casualidad me llega un balón a centro, intentar conseguir algún remate, alguna volea. Y oye, aguanté 20 minutos, me parece que fue, a los 20 y poco, a los 22, 23, me parece que tuve la fortuna de conseguir el gol. Y una vez que fui corriendo al banquillo, pues le dije al fisio y al míster al oído que me había roto. Luego, bueno, fue una pequeña putada porque me tocó sufrir 8 semanas de lesión, pero al final el sueño y bueno, el verme recompensado todo ese Claro. trabajo durante tantísimos años con el debut y para por suerte con el gol, pues eso estaba ya más que cubierto y la lesión Estaba cumplido. estaba más que olvidada. Muy bien, tras tu buena temporada en el Soria, despertaste el interés de varios equipos de primera división y decidiste fichar por el Real Betis en la Correcto, temporada 2005-2006. correcto, así fue. Bueno, fue un año a nivel personal muy bueno. Creo que hice muy buenos números en cuanto a partidos jugados y a, y a goles, de asistencias, pero bueno, todos sabemos que el Numancia al final es un club vendedor. Claro, Entonces, pues bueno, llegaron varias propuestas interesantes al club, me preguntaron cuál es la que más me interesado. convencía y al final pues decidimos marchar al Betis porque bueno, venía también de ser campeón de Copa del Rey, tenía un año ilusionante jugando la Champions League La Champions. y al final pues bueno, eso ya era un sueño inalcanzable para cualquier crío y sobre todo bueno, para un chico que solo llevaba una temporada en primera división como era mi caso y bueno, se Estar en volvía a un cumplir. histórico del fútbol español, ¿no? En el Betis. Sí, por supuesto, yo lo digo siempre, para mí el Betis es uno de los 7 8 equipos históricos de primera división y al final pues bueno, conseguía el llegar a un club grande de España y poder cumplir otro sueño como era el poder jugar la Champions, algo Champions. que creo que todos hemos escuchado siempre
el himno, ver el balón de la estrella en Lo el mejor que campo hay, lo o en mejor la que te puede... manga. Y eso al final, pues bueno, es algo que le estaré eternamente agradecido al Betis porque, bueno, me dio la oportunidad de cumplir otro sueño. ¿Estuviste hasta el mercado invernal en el Betis, la primera temporada? Sí, en enero me marcho cedido al Albacete, Albacete, en segunda. un club en el que me marcó muchísimo, tanto como club como por ciudad, como grandísimas amistades que hice allí. Me pilló por momento complicado el llegar al Albacete, porque es verdad que estaban en la zona de abajo, pero bueno, al final era un sitio que me quería. eh, necesitaba volver a sentirme arropado y querido tanto por un club como por un cuerpo técnico. Y al final, pues bueno, creo que hice buenos números allí en Albacete y al final, pues es una ciudad donde tan solo estuve 5 meses, pero sin lugar a dudas está marcada en mi corazón a fuego. Claro. Tras tu paso por el Albacete, en la temporada 2006-2007, creo que te vas cedido a los Asuna, no sé si es un traspaso o una cesión. Cesión, cesión. Es una cesión a los Porque sí, Asuna de primera división. porque por aquello entonces el negociar con Lopera era bastante, bastante complicado. Lo opera, está cierto. Y bueno, pedí irme cedido a los Asuna porque también jugábamos previa de Champions Exacto. y esta vez no pasamos, pero bueno, entramos en la antigua UEFA, bueno, en la antigua UEFA que ahora es la Europa League. Europa League. Y bueno, pasé también un gran año en Pamplona, donde era un gran recuerdo tanto en amistad, en club, pero el tema de la opción de compra por aquello entonces no se pagaba. Ahora a día de hoy escuchamos que cualquier futbolista joven Cualquiera. con proyección con 1 millón de euros, vamos, es un auténtico regalo para cualquier club. Pero Claro. en este caso los dineros eran bastante diferentes, las televisiones no pagaban casi nada, entonces hacer un desembolso de 1 o 2 millones de euros para Osasuna, pues era algo diferente y bueno, y no lo hicieron, pero bueno, al final pues disfruté muchísimo ese año llegando a semifinales de Europa con Osasuna. Sí, con el Osasuna llegaste a jugar la ronda previa contra el Trabzonspor turco, donde Correcto, matasteis a dos en Turquía con un gol tuyo y un gol de Baldo, ¿verdad? correcto, así empezamos con un 0-1 gol de Baldo en el primer tiempo, el segundo fue un gol mío con la derecha de fuera del área, que íbamos 0-2 y al final nos empataron, pero bueno, hicimos valer el valor doble de los goles fuera de casa y en casa Sí. con el 0-0 pues conseguimos pasar a esa ronda de playoff y luego pues llegando A semis contra el Sevilla, ¿verdad? a semifinales contra Sevilla y cayendo pues igual, con el valor, bueno, no, caímos, en casa ganamos 1-0 y aquí en Sevilla perdimos 2-0. Claro, las previas estas de UEFA, que podía tocar contra también un equipo español, por lo visto, ¿verdad? Bueno, por aquello entonces no recuerdo si era a sorteo puro o si te podían tocar algún equipo, pero nosotros creo que ya eran en cuartos y semifinales ya es cuando podías tocarte Claro, cualquier equipo español. Fíjate que el Sevilla nos elimina a nosotros en semi y luego en la final le toca el español. O sea, tocó claro, en equipos españoles en las últimas rondas. sí. Vamos, llegaste casi a tocar la final, ¿no? Un sueño, ¿no? Nos quedamos cerca, nos quedamos cerca. Fue una pena porque el partido de ida que ganamos 1-0 fuimos muy superiores. Cuando mejor estábamos, tuvimos la mala fortuna de que se apagó la luz en el Sadar Sí. y les vino bien para recuperar fuerzas al Sevilla y luego aquí en casa, pues bueno, creo que el planteamiento no fue el adecuado y al final, pues no pudimos aguantar. Fue los años de Luis Fabiano, Canuté, Navas, cuando Ah, estaba el equipo muy potente también, Renato, Luis Fabiano, Alves y compañía. un Y al equipazo. final, pues bueno, nos tocó caer ante un Gran Sevilla, que al final fue el campeón. Claro. En la temporada 2008-2009, creo que es tu regreso al Betis, pero eres cedido de nuevo al Córdoba, a segunda Sí, división. por desgracia ese año, como te decía, eran los momentos complicados aquí en el Betis
para tratar el tema de cesiones y el tema de traspasos con la directiva que había. Y fue una pena porque ese año pude firmar y quería firmar en Getafe, que fue luego el año histórico también del Getafe, que lo Sí, eliminó el por Bayern cierto. Múnich, me parece, en unas semifinales, un Sí, cuarto de final. Pero mandaba Lopera mucho en los jugadores y me mandaron cedido sin opción de nada al Córdoba. Allí pasé también muy buen año, hice muy buenos números y bueno, fue algo diferente porque, oye, de pasar, de poder estar en primera claro, división, perdón, sí, de poder estar en primera división con un Getafe jugando en Europa por tercer año consecutivo, a pasar a un recién ascendido de segunda B a segunda como era el Córdoba, pues bueno, era un cambio, era un cambio brusco e importante. claro. Tras la cesión en el Córdoba, en la temporada 2009-2010, fue tu última temporada como verde y blanco, ¿verdad? Donde viviste una delicada situación. Sí, la 2008-2009 fue un año bastante delicado porque, bueno, porque me dejaron sin ficha. Te digo que eran momentos complicados los que tocaba vivir por aquí, por el Betis, y me tocó estar un año entero sin ficha. Bueno, a Óscar López, un lateral que tenía el Barça, el Lazio y que también estuvo en el Betis, ¿Eh? y a mí nos tocó pasar un año entero en blanco. Entonces, pues fue un año duro, un año difícil de llevar y un año para darte cuenta realmente quién estaba y quién no estaba a tu lado. Claro, tras tu mala experiencia como última de verde y blanco, se fija en ti el Levante de Luis García, que finalmente asciende a Primera División con el Levante. Eso fue un año soñado. Yo creo que ni en mis mejores sueños, después de estar un año entero en blanco sin poder jugar y sin poder competir, tan solo entrenando, Volviste a el, ser importante, ¿no? el llegar a un Levante, el demostrar, bueno, otra vez que te vuelves a sentir futbolista, que no se te ha olvidado absolutamente nada de lo que es el juego del fútbol y demás, como algunos podían pensar. Pues bueno, después de eran 42 partidos los que se podían jugar en segunda división y tuve la fortuna de jugar 38 y hacer 10 goles. Para colmo, en Claro. el año del Levante, pues conseguir un ascenso en el año histórico, en el año del centenario del Levante y ser pieza importante, pues todo eso fue que al final pues me pudiera volver a sentir tanto importante como futbolista, que al final en este mundo es lo que pretendemos todos. Exacto. Tras tu ascenso con el Levante a Primera División, ya en Primera División fuiste uno de los pilares fundamentales del equipo, donde conseguiste salvar al equipo cerca del final de la temporada, conseguiste la salvación. Sí, contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico porque lo Era, recordamos muchas veces Perdón. era muy diferente la plantilla que subió a Primera con la del segundo año en Primera División. Sí, era diferente, pero bueno, el bloque más o menos titular del año en segunda, seguíamos estando en primera y casi siempre jugando. Pero sí es verdad que lo complicado fue el llegar al primer partido de la segunda vuelta, aquí en Sí. el Sánchez Pizjuán, perder 4-1, nos dieron un baño, un repaso brutal. Y ahí por esa jornada solo teníamos, me parece que era 13, 14 puntos, con lo cual Se veía necesita, complicado, ¿no? necesitábamos hacer números de casi entrar en Europa en la segunda Claro. vuelta para poder salvar a la categoría. Y oye, al final lo conseguimos, el vestuario se unió más que nunca, conseguimos ser un auténtico bloque y equipo y bueno, y al final pudimos salvar la categoría y pudimos salvar un año muy, muy complicado que se nos presentó y sobre todo era importante para el club porque, bueno, en el aspecto económico empezaba a tener un crecimiento y el seguir en primera división, pues, e intentar salir de la liga concursal como estaban en aquellos momentos, pues, Claro. era un paso importante para ellos. En la siguiente temporada con el Levante, firmáis la mejor temporada de la historia, llegando a ser líderes en solitarios del fútbol español y clasificándose por primera vez para jugar competiciones europeas. Por delante del Barça, del Madrid en la Liga. ¿Qué tal la sensación debe ser Bueno, IDE? un logro, eso es un logro y algo que quedará como siempre como para el recuerdo. Al final, eh, no me canso de repetir que soy un afortunado en esto del fútbol y oye, estando en un Levante que es un equipo, con todo mi respeto,
a pesar que lo quiero con locura, muy humilde, pues Exacto. bueno, ponerte en la jornada 10, 11, 12 por delante de un Barça-Madrid, habiéndole ganado al Madrid en tu campo, pues bueno, conseguíamos hacer un logro histórico y al final el poder cerrar la temporada, bueno, metiéndote en Europa League, en previa de Europa League, eso yo creo que era algo histórico tanto para el club, para todos los aficionados, algo impensable en ningún momento, yo creo que ni en los mejores sueños de toda la familia granota y para nosotros. Lo que pasa que a mí a nivel personal me tocó vivir un año de alegría con la mayor tristeza que me tocó vivir en el mundo del fútbol, que fue una grave lesión La grave lesión, el peroné. en el mes de diciembre, justo un día antes de coger las vacaciones, que me rompieron el peroné y los Fue ligamentos contra el Depor, si no del recuerdo mal, tobillo. ¿verdad? En Copa. Contra el Depor en Copa, un partido que una entrada totalmente absurda que A no cuento. venía a cuento por el centro del campo. Bueno, pero bueno, fue algo que también me tocó ver la otra cara del fútbol también, la jodida, y que me hizo pues volver también más fuerte si cabe, porque te toca estar 3, 4 meses en el ostracismo, donde todo el mundo Claro. se olvida de ti, donde pasas a ser un actor en tercer plano, donde bueno, donde no tienes cabida en el protagonismo. Claro. Volviste, tras tu lesión, volviste al tramo final de la temporada y en la última jornada certificasteis el pasaporte a Europa, ¿verdad? Ganando Sí, 3-0 al Athletic Club en casa. correcto. Dependíamos de nosotros y si no me equivoco, pues eso, como bien decías, teníamos varios perseguidores por aquellos momentos, como Sasuna y alguno más, que sabíamos que iban ganando y al final pues se vivía todo de manera bastante más intensa y sufrida porque eso, sabíamos que teníamos que ganar al Atleti sí o sí para poder cerrar un año bonito, e histórico y al final pues bueno, se dio todo como deseamos y con ese 3-0 pues conseguimos una clasificación histórica para el club y para todos los que nos tocó vivirla desde dentro. Cabe recordar, bueno, para toda la gente que nos está viendo, que en el Levante llegaste a coincidir con una gran generación de jugadores, desde Keylor Navas, David Navarro, Ballesteros, Barquero, Nabil El Sar. Gran equipo, ¿no? Un equipo grandísimo, porque tanto a nivel de futbolistas como a nivel humano teníamos hecho un bloque espectacular. Y bueno, y son familia, eso ya no son amigos, son familia lo que conseguimos hacer allí durante 4 años. Sobre todo la gente que empezamos en el primer año, como era Iborra, Juanfran, Ballesteros, los que llevamos más tiempo y los que al final, pues bueno, al terminar de salir de allí del club, pues seguimos manteniendo el trato y la buena sintonía. En la siguiente temporada con el Levante arranca vuestra aventura europea, donde conseguiste de nuevo hacer historia con otro tanto tras marcar el primer gol del Levante en competición europea. Pues sí, todos sabíamos de la importancia que tenía ese partido en Fue Escocia en contra el Escocia. Motherwell, correcto, en Escocia contra el Motherwell, porque bueno, sabíamos que lo que habíamos conseguido el año anterior, sí, la temporada anterior, era muy bonito e importante el habernos podido clasificar para Europa, pero al final si en este partido, en esta doble eliminatoria caías eliminado, tirabas al trasto el trabajo de un año entero. Entonces, pues al final todos teníamos claro que era el partido importante eh, o soñado tanto por la familia Granota como por el club. Y Claro. me tocó vivir pues otro momento más bonito e histórico en el club, que fue el conseguir el primer gol en la historia del Levante y bueno, y al final pues otro hecho que quedará también para el recuerdo como de manera anecdótica. Claro, en esa temporada llegasteis a cuartos de final contra el Rubin Kazán. Correcto. ¿Qué tal la temporada? La fase de grupos, ¿recuerda los equipos que os tocó y tal? Sí, si no me equivoco, después de eliminar al Motherwell, nos tocó el Twente de Holanda, Helsingborg y Twente o Helsingborg Vosotros y otro bando. y otro más, ahora mismo no me acuerdo. Y luego fuimos eliminando a rivales, luego nos tocó el Olympiacos, que lo eliminamos, y luego tocó el Rubin. El El Rubin Rubin Kazán. en casa empatamos 0-0, llegamos a la prórroga con un 0-0
Sí. incluso pudiendo adelantarnos, pero al final, pues bueno, eh, fue una pena que al final, pues bueno, en la prórroga con el 1-0, pues estuvimos volcados toda la segunda parte de la prórroga, nos consiguieron hacer el segundo y por desgracia, pues se acabó nuestro sueño. La sensación de que un Me jugador dicen de por aquí, sabía que era un equipo alemán, Hannover, ¿no? Fue el, pero no me tocaba y fue el Hannover. alemán, sí. La sensación de haber debutado en Europa, de haber jugado competiciones europeas, ¿crees que es una de las mejores sensaciones que se le puede quedar a un futbolista? Sí, porque al final yo creo El que haber jugado Champions y tal. de pequeño todo niño que le gusta jugar a la pelota sueña con jugar en primera división. Sí es verdad que cuando yo era pequeño, el tema de las Champions, pues bueno, era Copa de Europa, no era un sueño que tenía, no era un sueño que tenía porque no pensaba llegar nunca tanto. Mi sueño era poder debutar en primera división. Al final veía a Barça, Madrid, veía a todo el equipo importante y soñaba uno con poder estar ahí. Pero nunca creo que mi cabeza pensó más allá de eso, de llegar a primera división. Sí es verdad que cuando vas cumpliendo metas y vas cumpliendo y vas quemando etapas, pues al final siempre aspiras a más. Y en mi Claro. caso, pues lo único que me ha faltado, por suerte o por desgracia, ha sido el jugar en la selección española. Todo lo demás he tenido la fortuna de hacerlo. He jugado en Europa con Osasuna cuando era la UEFA, en la Europa League con el Levante, la Champions con el Betis, y bueno, y al final pues he tenido la fortuna y he sido un auténtico privilegiado de poder llegar bueno, a jugar cosas que a día de hoy sí todos los niños la sueñan. Claro. En esta misma temporada luchasteis hasta el final para conseguir la clasificación en la Europa League de nuevo y donde volviste a dejar un sello tuyo en lo que es el antiguo San Mamés. Marcaste el último gol en el cierre de San Mamés. También Algo histórico, ¿verdad? tuve La esa suerte, tuve sensación. esa suerte, es verdad que fue el último partido en la historia de San Mamés. Al terminar el partido hicieron un homenaje espectacular, súper bonito. Yo me acuerdo que Eh, en el cuadrado y tal, me parece, ¿verdad? Correcto, todos los futbolistas de cantera alrededor. Nosotros estábamos también ahí como invitados y bueno, y fue bonito también oye, en el minuto 91-92 de partido, tener la fortuna de cerrar un estadio, o de haber ganado con un 0-1 Pero uno. y en mi caso, pues bueno, haber tenido la fortuna de marcar. Luego, para el recuerdo, me llevé una que otra camiseta, me llevé el balón del partido y al día siguiente me invitaron para ir a Bilbao a grabar un documental allí con jugadores históricos del Atleti y otros jugadores que por algún momento anecdótico habían grabado algún recuerdo allí en San Mamés. Entonces, pues bueno, al final, pues eso es bonito también. En la temporada 2013-2014 decide cruzar nuestras fronteras y te vas al Cayón y Griego, donde solo estuviste media temporada por problemas de la entidad, ¿verdad? Sí, eso fue una mala decisión que tomé. Es verdad que estuve esperando a varios equipos de primera división hasta última hora porque se está hablando que podíamos cerrar algo interesante, pero al final, pues bueno, no se termina de cerrar, comienza la liga, te empiezas a poner nervioso y cuando te empiezas a poner nervioso en esto del mundo del fútbol Claro. es complicado y delicado. Tuve mejores ofertas tanto económicas como deportivas para irme en el extranjero, pero al final decidí aceptar un nuevo reto, irme allí al Caloni, como tú has dicho, griego, que creo que ha sido la peor decisión que he tomado en el mundo fútbol, ¿no? Porque bueno, estar allí 4 meses en un sitio donde estás tan alejado de la familia, sobre Claro. todo donde conciben el mundo fútbol como algo tan diferente y en el aspecto profesional como aquí en España, y para colmo, pues la misma persona que te firma, pues luego a los 4 meses te está amenazando allí con unos matones Madre mía. para intentarte, para que te marches Para que te fuera. gratis.
no era mi intención marcharme gratis, pero entiende que cuando me cerraron en una habitación pequeñita como esta, con un par de personas poniéndose un poquito más peligrosas de la cuenta, pues sí, rescindí y marché porque al final veía que lo menos importante en esa reunión era el fútbol y Claro, podía salir bastante perjudicado. vaya sensación, ¿no? Esto no lo sabía, ¿eh? Horroroso, no, no, eso lo sabe poca gente, pero bueno, ya una vez que ha pasado se puede contar porque, bueno, siempre lo había escuchado, ¿vale? Que algunos compañeros míos en Primera División en Grecia, cuando habían tenido problemas en tema de pago, que habías pedido quererte ir, cuando ellos no querían dejarte marchar, cuando te ponías en la oposición a la decisión que querían ellos A tomar. ellos. Eh, Te amenazaban, sé que a algunos compañeros le han sacado pistolas, a otros lo han metido en una habitación, a otros le han llegado a ir a casa Madre. eh, para asustar a la familia. Y entonces, pues, bueno, siempre lo escuchas, pero te piensas lo de siempre, que a ti no te va a tocar porque bueno, Claro. tú no das problemas. Pero claro, al final te das cuenta que tú no tienes que dar problemas. Al final son ellos los que te quieren largar, los que te quieren rescindir y al final pues me buscaron Mejor las aceptar cosquillas. y ya está, ¿no? Me buscaron las cosquillas, correcto. Yo lo único que estaba pidiendo es que me pagaran antes de irme. Luego al final pedí por lo menos que me dieran un par de meses por adelantado para marcharme y al final tuve suerte de irme con la cara intacta y cobrando lo trabajado. Al final tengo que estar incluso agradecido de que, bueno, de que ni me pegaran, de que no me dieran una paliza y sobre todo de haber podido cobrar lo, Tu trabajo. lo que me correspondía, correcto. Tras tu mal paso por Grecia, en la temporada 2014 decides volver a España, precisamente al Córdoba, donde consigues el ascenso de nuevo a Primera División. Sí, ahí ese año el Córdoba iba séptimo, octavo si no recuerdo mal, y estuve a punto de firmar por el Recreativo de Huelva, que iba líder. Pero sí es verdad que venía de pasar los 4 peores meses de mi vida, por así decirlo, que venía con la cabeza queriendo nada más que estar en casa con la familia y firmé en Claro, el Córdoba, primero porque ya había estado en la etapa anterior y porque me habían llamado, pero también porque me daban la opción de poder vivir en Sevilla. Entonces lo único que quería era estar con la familia, estar tranquilo. está cerca. Por aquello entonces tenía una niña pequeña de 2 añitos que para 3, estábamos embarazados del siguiente niño, entonces no quería otra cosa que no fuese estar con la familia. Y además te pilla ya con una edad de 33 años, donde tu cabeza sabe lo que tienes que hacer, sabes dónde tienes que estar centrado y era fútbol, familia, y lo único que tenía que hacer era montarme en el tren, 35 minutos de tren, Claro. llegar a Córdoba, entrenar, ser profesional, volverme a casa, descansar. Y bueno, y se dio un año raro, se dio un año raro porque en ningún momento estuvimos metidos prácticamente en playoff ni entre los dos primeros. Si no me equivoco, ascendieron de manera directa Deportivo y Eibar, Sí, el Depor y el Eibar. haciendo un grandísimo año. Y nosotros en la última jornada en casa contra el Mallorca empatando, de rebote Por entrábamos meter la séptima posición, ¿no? como séptimo clasificado porque sexto estaba el Barça, el Barça B. Sí. Entramos de rebote, algo que ni pensábamos ni creíamos, por así decirlo. Y mira, entramos de rebote, primera eliminatoria contra el Murcia en casa, si no me equivoco, empatamos, puede ser. Sí, Empatamos, creo que sí. luego empatamos, empatamos, sí, empatamos. Luego fuimos allí y empatamos también, no sé, no me acuerdo, 2-2. No, miento, 2-1. En casa ganamos 1-0 y allí perdimos 2-1. Con lo No, cual nos clasificamos, otro logro, algo que no pensamos, y bueno, luego fue ya el, lo apoteósico. El apoteósico fue empatar en casa contra Las Palmas 0-0, que todo el mundo recuerda el partido de Las Palmas, íbamos perdiendo 1-0, que fue el que medio estadio la invasión de campo. saltó al campo, quedaban 3 minutos 3 minutos, dos, sí. 3 minutos escasos, y, Recuerdo ese partido, pero muchísimo de y en el último balón colgado, cuelga el balón, balón muerto dentro del área. correcto, la toca Raúl Bravo y a 1 metro de área sin oposición ninguna, Uri Dávila consigue marcar algo que fue otra locura, porque no pensábamos nadie, absolutamente nadie, que podíamos subir. Y entonces fue, pues bueno, conseguir
un ascenso histórico para el Córdoba después de 45 años sin jugar en primera división y donde, bueno, pues creo que la dirección deportiva y el presidente no tomaron sabias, buenas decisiones porque nos echaron, si no me equivoco, a 14 jugadores. Mucha plantilla. En mi caso fue más raro todavía porque yo tenía un año de contrato y me lo tuvieron que pagar, o sea que yo por aquello entonces era el futbolista que más partidos y años llevaba en primera, o sea que no hubiese dado problema, hubiese estado en primera división, súper a gusto. ¿Y Y por qué esas segundo, decisiones de un club? pues no lo sé porque te puedo asegurar que, que el presidente, mi coche, junto con dos futbolistas más, nos dio la mano y le dije yo, Presi, la pena de esto es que luego terminará la liga, subiremos a primera, tú no lo he contado nunca, subiremos a primera, te daremos la gloria y, y echarás a mucha gente. Yo en parte lo entendía porque al final cuando un equipo sube de segunda a primera, no toda la plantilla es válida. Pero bueno, yo miraba, siendo ya veterano, miraba por Que mis por compañeros. experiencia y por todo. Claro, miraba por mis compañeros. Entonces decía yo, digo, el premio bonito sería seguir todos en primera división, con los fichajes que tú traigas y los retoques, pero todos en primera división para disfrutar algo, si lo consiguiéramos, histórico. Y el hombre me dio la mano y me dijo, Juanlu, te juro por mis hijos que si subimos a primera división, está la plantilla entera renovada y todos quedáis aquí. Y no fue así. Mintió como un Vaya. bellaco, mintió como un bellaco, no tuvo palabra ninguna y bueno, yo sabía que alguien se podía marchar, pero no podía pensar en ningún momento que 14 jugadores, y en mi caso que había sido importante, sobre todo en el playoff, y habiendo Sí, jugado pues desde que llegué en enero, pues no lo esperaba, simplemente. claro. Y más siendo el mérito de los jugadores propios, ¿no? El propio equipo que sube a primera, que te eche la media plantilla, es algo ilógico, vamos. Sí, porque bueno, no fue algo, ya te digo, no fue una decisión, yo creo que bien pensada y bien valorada y bueno, al final esto era respetable, el club era suyo, podía hacer lo que quería con el club y con nosotros, por así Claro. decirlo, y bueno, en mi caso pues hay muchos compañeros míos que llegaron a un acuerdo, yo fui a juicio, gané el juicio porque era un despido improcedente y al final pues no le tocó otra que pagar y por desgracia para mí pues eh, viendo después, en verano, que no llegaban ofertas interesantes, me llegaron varias ofertas interesantes De segunda de división, ¿verdad? sí, me llegaron del extranjero y me llegaron de segunda, pero por aquello entonces tuve la mala suerte de vivir el último año malo del fútbol en segunda división, donde no había prácticamente dinero Claro. y el mover dos niños que tenía, otro que me venía en camino, mi mujer pedir una excedencia en el trabajo y demás, pues era perder dinero al fútbol. Y cuando ya llegas a los 34 años, pues valoras que te interesa más. Hay un pensamiento. Y por Claro. desgracia, esto me pilla con 28 años, me hubiese liado la manta a la cabeza y me voy donde sea. Pero al pillarte con 34, un embarazo, dos niños y Claro. demás, pues bueno, muy a mi pesar, sabiendo que estaba todavía muy bien físicamente, pues decidí retirarme. Tras colgar las botas, creo que te sacaste lo que es el título de entrenador, ¿verdad? Correcto. Ya lo tienes todo. Sí, estuve 2 años en Madrid, en Las Rozas, sacándome el título Sí, de entrenador con 29 compañeros más, que todos conocéis, sobre todo la gente de mi quinta o de treintañera, con los Iraola, Saviola, Leo claro. Franco, Scaloni, Juan Fran, estuve con muchísimos compañeros históricos de primera división y al final, pues bueno, estuve sacándome el título de entrenador, estuve un par de años en el juvenil División de Honor del Betis haciendo mis prácticas y formándome. Y bueno, algo también enriquecedor que sirve para seguir ligado en el mundo del fútbol. Dentro de todas tus vivencias como profesional, si te pudieras quedar con algún momento, con alguna experiencia, ¿cuál sería? El llegar a primera división. El llegar a la primera división sin duda porque creo que ese día se veía recompensado Todo el trabajo. todo el sacrificio y el Claro. enorme esfuerzo hecho durante muchísimos años. Solo mi familia y parte de mi amigo saben lo que me ha costado y lo complicado y la de vueltas que he dado para llegar a primera división.
Y bueno, el verte, como te decía, que pita el árbitro el comienzo del partido y tú estás en Dentro primera de... división debutando, pues ahí es cuando te das cuenta realmente que en ese momento has conseguido tu sueño. Luego lo que te decía, luego también lo difícil es mantenerte muchos años en la élite, como por suerte ha sido mi caso, y luego seguir cumpliendo objetivos y logros en Europa y demás. Pero al final lo importante y lo difícil fue llegar hasta ahí porque me encontré muchas piedras en el camino, me encontré muchas malas formas por parte de algunos clubes no profesionales, muchas decisiones muy duras y difíciles para tener que tomar yo. Y bueno, siempre he confiado en mí, siempre lo he tenido muy, muy claro que podía llegar y que iba a llegar. Y siempre he confiado sobre todo, como te decía al principio, en mi trabajo, en mi ilusión y mi trabajo para llegar. Esto me dio un plus, lo he dicho siempre, uno de mis mayores fuertes en el mundo del fútbol no ha sido ni la velocidad, como te decía antes, eso es como me defino, pero mi mayor virtud en el mundo del fútbol ha sido la cabeza y mi mentalidad. Y ahora que trabajo con muchos niños, con jugadores que empiezan a llegar al mundo profesional y demás, pues le Claro, digo, lo importante es la cabeza, confiar en ti, en tus condiciones y en tus posibilidades y que por mucho, como te dicen eh, en la película de Will Smith, que aunque te digan que no vas a llegar, que tú tú tengas dices, esa ilusión en llegar. Luego, por supuesto, es muy difícil y también le digo yo a los chicos que uno de cada 16.000 chicos que claro, comienzan en esto del fútbol, uno de cada 16.000 llegan a primera división. ¿Por qué no vas a ser tú? claro. En mi caso yo tuve la fortuna de llegar, ¿por qué no vas a ser cualquier chico que empieza? Claro, uno no escoge ser futbolista, ¿no? Más bien es todo el tema, todo lo que hay alrededor del jugador, tener, yo que sé, suerte, tener paciencia Hay, y ver si mucho, se puede hay, llegar. hay muchos factores, Brian, que influyen Claro, en esto. Yo cuando hablo muchas veces también con padres, se lo digo, cuando los niños empiezan de una edad de 12, 13 años a 16, 17 es una edad muy, muy complicada claro. donde hay mil factores que los niños y los padres no controlan. Lesiones, suerte, estudios, familia, eh, niñas, porque empiezan ya Sí, sí, con, lo- la da con mala. con los típicos niños, Sí, intereses, representantes, clubes. Entonces pasan muchas cosas que se le escapan a los niños y sobre todo a los padres. Entonces tienen que estar con personas que sepan de este mundo, con personas que le ayuden a crecer en este desarrollo futbolístico y que, bueno, sigan quemando etapas para poder llegar. claro. Como profesional, ¿cuál es el partido que más recuerdas? Por anécdotas, algún gol importante, algún ascenso, si te puedes quedar con alguno. Hombre, partidos importantes, hay dos que los tienes que marcar porque yo creo que de pequeño es la ilusión de todo niño. El jugar en el Nou Camp y el poder, Esa, y el poder jugar en el Bernabéu. Esa sensación son únicas. Estar ante claro, 90, 100.000 personas gritándote, sabes que tienes casi todas las papeletas para perder, porque estás ante dos de los mejores clubes del mundo. Pero el poder debutar en estadios donde han sido parte de tus ídolos y donde se mueve, pues bueno, las mejores copas de Europa de Europa, las mejores copas de Europa, los mejores jugadores, donde todo el mundo quiere estar en ese estadio para debutar. Entonces, pues claro. bueno, al final es algo bonito y es un sueño cumplido. Y la sensación de estar en la historia de varios clubes por tus goles históricos, ¿qué tal te sientes por haber conseguido Pues grandes goles en esos clubes? quedará para el recuerdo, quedarán como anécdota, quedará para que cuando mi hijo sea más grande, él podérselo contar, si le gusta el fútbol, por supuesto, y al final, pues bueno, quedará algo para el recuerdo, para haber dejado un buen sabor de boca en los sitios donde has estado, el sentirte querido, el tú sentirte también identificado con la gente que te ha tocado disfrutar allí y bueno, y el sentirte que has hecho las cosas bien por esa gente, esa afición y ese club. Claro. Ahora en tu etapa como entrenador, ¿qué esperas? Bueno,
Mi etapa ¿Qué como objetivo? entrenador, mi etapa como entrenador estaba, bueno, estaba ilusionado, muy ilusionado en el tema de tener un comienzo, bueno, como tantos compañeros llegan pues a segunda, primera, segunda B. Muchos excompañeros míos de los que han tenido también están en los banquillos a día de hoy. Y bueno, como Scaloni en la selección argentina, Sergio González en el banquillo del Valladolid, entrenadores que he tenido como Asier Garitano, Pepe Bordalás, Paco Gémez, que siguen Luis García, que siguen ahí en el mundo. Pero bueno, hice un pequeño paréntesis en este mundo y ahora estoy trabajando desde hace 2 años con una empresa de representación, Wasserman, y en la cual, pues bueno, estamos haciendo creo que un grandísimo trabajo aquí en España con todos mis compañeros y bueno, y seguimos creciendo. Es un aspecto diferente al mundo del que yo venía, porque es una parte diferente. Ahora Algo nuevo, ¿no? me toca más de ayudar a niños y a jugadores que están creciendo en este mundo y que van teniendo ilusión. Y bueno, el mundo de los banquillos, pues es algo que, como por suerte no soy todavía muy joven para perdón, no soy muy viejo para el mundo de los banquillos, Claro, pues tienes tiempo. podré volverme a enganchar si en algún momento dado decido seguir en este mundo. Para finalizar la entrevista y para cambiar un poco de tema, vamos a conocer tus opiniones como profesional para que lo tengan en cuenta nuestros jóvenes futbolistas, si te parece. Perfecto. Pues mira, ¿cómo consigue mantenerse en forma un futbolista profesional? Bueno, hay que decir que el mundo profesional ha cambiado muchísimo en los últimos 5 o 6 años a cuando estaba yo. Ahora todo es muy físico, se trabaja muchísimo el cuerpo en gimnasio y si te das cuenta ahora todos los pequeños, desde infantiles, cadetes en adelante, eh, bueno, están muy fuertes, están muy fibrados y hay muchísima más información, sobre todo para el futbolista. En nuestro momento nos decían que la dieta era importante, que la nutrición había que llevarla Claro, a cabo, pero no hay tantísima la información ni tantísimos datos para poderte estar al día de todo. A día de hoy todos los clubes llevan el peso diario, la nutrición, los pliegues, un trabajo específico antes y después de está cada todo entreno. controlado. Correcto, a los niños le mandan tareas también específicas para cada uno para casa. Entonces, pues bueno, creo que a día de hoy está todo muchísimo más controlado y se ha vuelto todo. Se ha perdido yo creo que un poco más el fútbol de calle que había antes, pero bueno, se ha ganado en otro tipo de fútbol como es el físico y en cuanto a la información también que se le da a los niños que comienzan a día de hoy. ¿Crees que el trabajo invisible de un futbolista, en este caso el tema de alimentación, el descanso, cree que es importante el trabajo que no se ve? Es muy importante, es muy importante. Yo era de la opinión, cuando era un futbolista, que no era importante. Pero bueno, porque he tenido la suerte que el físico mío pues me lo permitía. Pero te das cuenta que a día de hoy todos los chicos llevan la alimentación a rajatabla, tema de pliegues, grasas, nutricionistas, gimnasio, horas de sueño. Y sí es verdad que bueno, que eso cuanto más se lleve a buena medida, pues bueno, más opciones tiene también para sacarle Más rendimiento. esa décima o ese segundo de diferencia a Claro, tu compañero y luego, por supuesto, a tu rival. claro. Entrando dentro del mundo del fútbol base, ya que has estado también como entrenador en el División de Honor del Betis y tal, ¿criticarías algún aspecto dentro del mundo del fútbol base? Tema padres, insultos, peleas, movimiento de jugadores. El tema padres es una pelea que tengo constante. La tengo con padres, la tengo con niños, la Siempre va a tengo estar ahí, ¿no? con clubes, sí, porque yo no recuerdo nunca en mi vida haber visto a mi padre gritar, ni a mi madre. Entonces, si mis padres no lo han hecho, no entiendo, Claro, perdón, si veo tantísimos padres que no insultan a un árbitro, no gritan, van a ver a su hijo realmente jugar y luego, pues bueno, luego seguramente cuando termine y se monten en el coche, pues le dirán a su hijo, oye, pues te mira, pregunto, esto claro. lo has podido hacer bien, esto no lo has hecho bien, te has divertido. Creo que muchos padres se equivocan también a la hora de querer ser los entrenadores de los niños. Pero lo que no aguanto, no soporto, eso sí que te lo digo claramente, son los padres gritones. Son los padres que insultan al árbitro, los Lo que padres se ve cada que, fin de semana. por desgracia sí, por desgracia sí. Yo pensaba que no me iba a tocar nunca
otro aspecto que te decía, nunca iba a ver en un campo una pelea, eso pensaba que era, bueno, que se ve en la tele, pero este año me ha tocado vivir una en el campo y ver como padres, como auténticos energúmenos, intentándole no, Claro, mejor dicho, perdón, pegar a la seguridad del Betis madre mía. cuando la seguridad lo único que estaba intentando era relajar los ánimos, que estuviese la cosa tranquila, Igual. que no llegara a nada a mayores, porque me pilló en primera persona y a 10 metros de donde pasó todo. Y al final te das cuenta que son padres que no sé, que quieren tener a sus niños como si fuesen Messi, Ronaldo Padres y no, frustrados, como digo yo. correcto, correcto, y no es normal, no es normal, porque al final tu hijo te está viendo que le estás pegando a una persona, que estás quedando en evidencia delante de todo el mundo, que luego todo el mundo va a ser el padre de como el forofo de Claro. o el agresivo. Todos se Eso, conocen al final. eso por desgracia, te lo aseguro. Tengo una pelea interna porque es que fin de semana que voy a campos o ciudades deportivas, que en teoría aquí son importantes, como Sí. Sevilla y Betis, siempre te encuentras algún padre, madre, energúmeno, sin educación, que al final los niños están inculcándole unos valores que no son los que deberían. Pero creo que Claro, al final la toma de decisión también de muchos clubes en cerrar ciudades deportivas para que los padres no vayan a los entrenamientos, incluso según qué partidos, que los padres no puedan entrar, pues al final dices tú, es que es lógico porque al claro. final, Es que se convierte esto, ¿no? si los padres no saben comportarse, al final, ¿cómo qué ejemplo le van a dar a los niños? Claro, aquí, bueno, aquí en Barcelona, lo que yo soy de aquí de Barcelona, de Sabadell, y en, bueno, cada fin de semana, cualquier campo que vayas, en campos de equipos humildes, de barrio y de tal, no hace falta que sea el Barça ni el Español y tal, es impresionante lo que se llega a ver en la grada, los padres criticando a los propios compañeros, criticando Eso. las malas decisiones del entrenador por los cambios, pero todo a voz viva, no se igualan ellos. Pero por desgracia es lo que te digo, al final, si yo como padre estoy insultando al árbitro, me pongo con varios padres más e insultamos incluso a niños, A compañeros los de mi rivales. hijo, y estoy pegándole gritos encima al entrenador diciéndole lo que tú has dicho. Ese cambio no está bien hecho, no tienes ni idea, mueve el banquillo, cualquier cosa, porque tu hijo no está jugando. Claro, No damos buenos valores ni ejemplos, y por desgracia, pues vemos que semana sí, semana no, hay algún incidente que vemos en televisiones de padres que insultan, otros padres que graban y al final claro. te alegras que otros padres graben, pero es que al final si te ve otro padre grabando, ¿Para qué sirve? incluso al final te puede pegar un tortazo porque son frustrados, como tú bien has dicho. Claro, más bien, bueno, los padres son los que deben dar ejemplo a los jugadores y muchas veces es lo contrario, es el jugador quien da ejemplo al padre. Por desgracia sí, los padres solo deberían delimitar a cuando ha terminado el niño de jugar es, oye Antonio, Raúl, Carlos, ¿te has divertido? ¿Lo has pasado bien? Claro, Sí, papá, no. Pues vale, perfecto, genial. Si tu hijo por casualidad te pregunta y tú tienes algo de idea sobre fútbol y te dice, oye, papá, ¿cómo me has visto? Darle una opinión muy por encima, pero al final lo único que tiene que decirle ese padre es, no, hijo, yo te he visto bien, te lo has pasado bien, yo estoy contento, pero al final el que te tiene que dar la valoración es tu entrenador, que es la claro, persona responsable en tu educación deportiva. Yo al final bastante tiene un padre con llevar la educación importante de civismo, de valores, claro. de estudios, como para también quererse meter donde no tiene que tocar. Cuando no le toca, claro. Una opinión personal, ¿crees que es importante jugar en categorías altas durante la etapa de fútbol base para llegar a ser futbolista profesional? No, no, pero ayuda. Es verdad que no es lo mismo, como tú bien has dicho, pues estar en la cantera del Sabadell, con todo mi respeto, y poder seguir ahí creciendo y aspirando a Claro, estar a lo mejor en un español o en un Barça. Vas a tener muchísima más visibilidad, pero eso no quita que el chico que está en el Sabadell que vaya a pueda llegar, llegar. porque al final, yo lo digo siempre, a mí no se me caen los anillos por haber dicho que yo he salido de un Puerta Blanca, Mortadelo y luego en un Alorino en tercera división. Que sí, Claro, que mis amigos que se quedaron en el Málaga, pues bueno, pudieron dar ese salto a lo mejor más rápido o mejor porque tenían mejores instalaciones, mejores ropas, balones,
incluso cobraban y todo en ese aspecto. Yo no, yo entrenaba con ropa pintura Sánchez, con un pantalón del equipo, Claro. las botas me las compraba mis padres, en un campo de tierra, me caía y eran boquetes en la rodilla, no cobraba, no tenía representante, entonces pues bueno, ¿Llegaste a jugar con vi, mi casa o no? hombre, yo he jugado con los mi casa y he recibido mi casa pelotazo a las No dolía, 9 y 10 de la mañana, los sábados y domingos por la mañana cuando había llovido y hacía frío. ya te Pero digo. es lo que te digo, entonces al final, pues bueno, le da muchísimo más valor cuando tienes la fortuna de llegar. Pero por eso te decía, al final tú ves una foto del Málaga infantil mío y ves quién llegó a primera división y quién no llegó, y de ese Málaga infantil no llegó del infantil A o cadete B, sí, el último año mío del cadete B, no llega nadie a primera división y yo tuve la fortuna de La llegar. suerte de llegar. Entonces, y al año siguiente me había ido del Málaga porque no jugaba todo lo que quería. Entonces, pues bueno, y ellos estaban en el Málaga, como te decía, con todas con todas las cosas interesantes e importantes que te puede dar un club de más nivel como un equipo de barrio. Claro. Mira, ¿crees que un futbolista profesional llega a sufrir trastornos de ansiedad por la presión y el estrés? Sí, por supuesto. Yo he tenido muchos compañeros que una vez han dejado el fútbol, una vez que, bueno, cuando han tenido cuando han estado en activo, han cogido depresiones. Y muchos que cuando lo han dejado el fútbol también, porque ya no eres el foco de atención, no eres importante para la gente, ya no te Claro. piden fotos, no te hacen entrevistas, entonces como que no lo saben gestionar. Pero como te decía, lo importante está en la cabeza y en cómo lo lleve cada uno. Mucho Sí trabajo es, en ver- el trabajo lógico, importante. sí es verdad que a día de hoy creo que los chicos que empiezan en infantiles, cadetes, juveniles, se exigen demasiado. Quieren todos llegar a primera división, Demasiada presión. quieren tener contratos millonarios, quieren tener buenos coches, y es mucha presión y mucho lo que se exigen. Y no juegan y ya no me van a querer y no me van a renovar. Y creo que tienen una presión importante metida por ellos propios Claro. como la que no sabemos, la que desconocemos, que puedan meterle a lo mejor la Con familia. la familia. Tú no le pases a Antonio el balón, que Antonio no te lo pasa a ti, tú cuando puedas tirar a gol, que eres el importante, este no te la pasa. Entonces creo que son situaciones que estamos equivocados los padres y al final pues que, Es no, perjudicial para el niño, vamos. que no ayuda. Claro. Y sobre todo, un niño tiene que estar en el fútbol para hacer deporte, para divertirse, para estar con sus amigos y sus compañeros. Y si sigue dando Eso es lo etapas principal. y si sigue llegando a mejores cotas o llegando a más niveles, pues oye, bienvenido sea. Pero que, por desgracia, te vuelvo a repetir, llega uno de cada 16.000 niños a primera división. Y eso es algo que los tiene que tener todo el mundo interiorizado. No para decir, yo no voy a llegar. No, yo quiero llegar. Pero también Hay que ver la realidad. tengo que meterme en mi cabeza, que es muy difícil, y sobre Claro. todo que hay una cosa que no puedo dejar en la vida, que es el tema estudios. El tema estudios tiene que llevar todos los chicos acompañados de manera Claro. mmm, continua junto con el deporte. Muy bien. Pues mira, Juanlu, para cerrar la entrevista, ¿qué consejos le darías a los jóvenes futbolistas de fútbol base que tienen el sueño de llegar a la élite? Pues lo Ya has que te dicho unos decía, cuantos, lo pero que te decía, es lo que te decía y al final, eh, a pesar de que son muchos los llamados y pocos los elegidos, cada uno tiene que pelear por sus sueños. Y si tu sueño es ser periodista a primer nivel, pues ponerle toda la energía e claro, intentar llegar a toda la gente que pueda llegar, demostrar tu valía para intentar conseguirlo. Un chico que es cadete, juvenil, infantil, me da igual la categoría, y su sueño es llegar a primera división, pues oye, poner, como tú decías, todas las herramientas, que es cuidar de la alimentación, en el sueño, llevar bien los estudios, dar el 200% de ti, pero claro. siempre sin autoexigirte, sin flagelarte a la hora de decir, oye, no he jugado, qué malo soy, o no me quiere el Sabadell, se ha acabado el mundo, me tengo que ir a la DAM, ¿no? Porque al final te das cuenta que la DAM es una gran cantera en la cual nutre a Sí. muchos futbolistas, muchos equipos de primera perdón, de Barça, Español, donde van muchos y a lo mejor el no haber triunfado en el Sabadell
te ha abierto una puerta para irte a la DAN y que en la DAN se fija cualquier equipo en ti. Claro. Pues, Juanlu, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros. A ti, Para mí, personalmente, ha sido un placer hablar con el histórico de la liga. Me fijaba mucho, bueno, me gustaba mucho tu forma de jugar cuando jugabas y tal. Y que has sido muy amable y muy profesional con nosotros. un placer a vosotros, mandarle muchísimos saludos a todo el que haya estado en la entrevista y sobre todo a los chicos que no hayan seguido, que sigan buscando sus sueños y nada, y espero veros pronto por los campos. A ver si nos vemos pronto. Pues muchas gracias, Juanlu. Un abrazo muy grande. Que vaya bien. Gracias. Igualmente, hasta luego, amigo. Hasta luego.